Es un mes especial para nosotros para reforzar la importancia de lo que es la fertilidad, no solo el cuidado, la preservación, sino también cuando ya hay un problema de fertilidad poder abordarlo de manera completa e íntegra para los pacientes. De manera integral también vamos a intentar abordarlo en el día de hoy nosotros, en la voz de profesionales, y aprovechando a Mercedes y también agradeciéndole por algunas cifras que son muy importantes. Vamos a mantener esta charla con el soporte de algunas placas que hemos preparado. En principio una más general que tiene que ver con causas de infertilidad. Hay un factor masculino que viene marcando un 40% respecto de la incidencia y un factor femenino entre un 40 y 50. Y el ESCA un 10 o 20. ¿Cómo lo explicas a esto? Antes se creía que la infertilidad la principal causa era la mujer. Y hoy se demostró que el varón también tiene una implicancia muy importante, por lo tanto las causas son casi equiparables. Hay un 40% de factor masculino y un 40 a un 50% de un factor femenino. Y luego queda un pequeño porcentaje para ese grupo de pacientes que se lo denomina esterilidad sin causa aparente, que es cuando las pacientes en los estudios que se hacen en el consultorio no tienen una causa que justifique la ausencia de embarazo, porque en el 80% de esas parejas la causa es una falla de fecundación. Cuando el óvulo y el espermatozoide se encuentran, no se pueden unir, básicamente como algo sencillo para explicar, y eso es lo que se denomina esterilidad sin causa aparente. Con respecto al varón, básicamente hemos visto un aumento muy importante y justamente ayer estábamos en una reunión vía online, como es ahora muy típico, y veíamos que la región tiene una importante alteración de los factores masculinos. Creemos que tiene que ver con el uso de pesticidas, el tema de los trabajos que están relacionados con el campo o algo por el estilo. ¿Este diálogo o intercambio se produce con profesionales de otras partes del país? Digo, que llegan a esta conclusión. Exacto, con profesionales de Buenos Aires, de Bahía Blanca, del sur, donde cada cual estaba exponiendo cuál era su principal problemática. Y también, bueno, cómo impactaba el COVID en lo que tenía que ver con las muestras de semen, la afectación que puede llegar a tener un paciente que tuvo o no tuvo fiebre relacionado con la pandemia, y cómo a nosotros también nos impacta en la disminución de la calidad del espermograma. O sea que el COVID genera incidencia en la fertilidad, o sea, tiene clara incidencia. El COVID tiene incidencia como proceso inflamatorio y como proceso infeccioso, que cuando el varón tiene un cuadro importante con fiebre puede afectar la movilidad y los parámetros del espermograma. Bien. Un dato importante, porque te iba a preguntar acerca del trabajo que vienen realizando y este contexto de pandemia. Antes de iniciar la entrevista formal, ya me decías que sí, sobre todo en lo que hace a la posibilidad de acceder a tratamientos y fundamentalmente los condicionantes que genera, bueno, esta nueva manera de tener que manejarnos, que acceder a la medicina. Exacto. Creo que la pandemia nosotros tuvimos varias cosas que nos fue impactando. Como bien vos decís, la accesibilidad a los tratamientos. Hay pacientes que están esperando hace muchos y donde saben que el factor tiempo no es algo que los ayude, porque disminuyen sus probabilidades, por ejemplo, en la edad en la mujer. No es lo mismo embarazar a los 38 que a los 40 o a los 41. Y también ha impactado porque, bueno, se creía que el COVID podía afectar o no el embarazo, cómo iba a jugar su historia, si se transmitía vía uterina o no. Y después, qué impacto tenía en la fertilidad los pacientes con COVID, y ahora también se sumó si tiene algún impacto o no la vacunación. Vamos a la otra placa, si les parece. En este caso seguimos hablando de o específicamente ahora de la infertilidad, que es la incapacidad para concebir luego de un año de buscar embarazo. ¿Un 15% es la tasa? Exacto. Es un 15% de los pacientes que llegan a estudiarse o lo que se considera una infertilidad. Esto es traducido, es 1 de cada 6 parejas que buscan a lo largo de un año de tener relaciones en la fecha próxima a la ovulación, son quienes no logran el embarazo. Esa es más o menos la cifra, que es un 15%. 1 de cada 6 parejas que están buscando es lo que nosotros son los que quedan para el estudio nuestro. La placa también viene marcando que cuantos más meses pasan, va cambiando esa tasa de porcentaje. Exacto, porque es una tasa acumulativa. A medida que más veces insiste el paciente, más chance tiene, pero si superado el año, ahí es donde verdaderamente uno puede sospechar que exista un problema. Siempre y cuando, esto es importante también, tener la edad de la paciente. Si la paciente tiene más de 35 años, solo se esperan 6 meses. Si tiene menos de 35 años,
se espera hasta 1 año, y esto obviamente es marcando cómo la edad de la mujer es condicionante para la posibilidad de embarazo. ¿Y en el caso del hombre? En el caso del hombre no, porque el hombre produce espermatozoides de manera diaria, pero ya se sabe que a partir de los 50 cambian sus características e incluso las características seminales y en cuanto al riesgo genético que puede estar asociado a ese tipo de espermatozoides. Vamos a una placa más para poder aprovechar esta charla, porque Mercedes sabe un montón y no por nada es referente en la materia. La otra placa tiene que ver con los números en Argentina, 5, 6 y 13. Bueno, la ley de fertilidad, este es un punto muy importante, duplicó el número de pacientes. Argentina es un país pionero en ese sentido, o al menos es referente regional. Ciclos 21.000 a 24.000 al año en Argentina de alta complejidad. Esta es la fecundación in vitro. Esa es la fecundación in vitro. Y nacen en Argentina 5.000 niños al año aproximadamente, 80% o menos de 80% de los tratamientos con gametas propias. No, es el 80% de los tratamientos. Exacto. Eso, desde que se genera la ley de fertilidad en el 2013, la posibilidad de acceder a los tratamientos aumentó. Hoy más o menos en Argentina se hacen alrededor de 21.000 a 24.000 tratamientos de alta complejidad en todo el país. De estos, el 80% son con gametas propias, es decir, con óvulos y espermatozoides propios, y después sigue la ovodonación en frecuencia. Por lo tanto, más o menos se estima, estas son cifras del Registro Argentino de Fertilidad, del RAFA, que nacen aproximadamente alrededor de 5.000 niños por tratamientos de fertilidad al año en nuestro país. La tecnología avanza rapidísimo en esta materia específicamente, ha sido una gran aliada para poder lograr no solamente la evolución de médicos que se dedican a esto o profesionales que se dedican a esto, sino que cuando estamos hablando, y por eso estamos dando la importancia a este tema, cuando hablamos de fertilidad estamos hablando de cambios, movimientos muy grandes en las personas, parejas heterosexuales, homosexuales. Es lo que hoy se ve, es lo que la realidad venía marcando, y la ley abrió un poco camino. Exacto, es como vos tal cual lo manifestás. La ley le permitió a pacientes poder acceder a algo que por la tecnología son tratamientos costosos. Claro. La tecnología marca la probabilidad, porque obviamente estos tratamientos dependen de la tecnología y del desarrollo permanente que esto van teniendo. Entonces hace que sean tratamientos costosos, y que por eso la ley permita hoy ser Argentina el único país en Sudamérica en el cual la cobertura social permite tener un mayor acceso. Ahora, tenemos la ley, pero entiendo que no es lo único que se necesita para poder avanzar en esta materia. Lamentablemente no, porque la ley es lo que permite la accesibilidad, pero bueno, después hay que ver el cómo. Hay mucha burocracia para obtenerlo, si bien la mayoría de las obras sociales por suerte la cubren, pero también hay puntos importantes en lo que uno puede evaluar en cuanto a que la ley dice que tiene que ser una cobertura integral, y cada paciente tiene un requerimiento que no siempre está contemplado dentro de eso. Cada paciente es un caso especial, y lo que para vos puede ser integral, para el otro paciente no. Entonces, bueno, ahí es donde empieza la discrepancia y donde a veces hace difícil que el paciente complete su tratamiento. La última placa está relacionada con el tema específico a abordar, más allá de lo amplio que es hablar de fertilidad. Tiene que ver con el trastorno de la fertilidad. Es la imposibilidad de conseguir luego de 1 año de relaciones sexuales sin protección próximo a la fecha de ovulación. Una consideración es que 35 años, en el caso de los 35 años, después de 6 meses, se deberían estudiar. ¿Esto es así? Bueno, vamos a seguir hasta que arreglemos una cuestioncita técnica. Destacamos que este tema específicamente tiene que ver con, tal vez en este año y este mes, la consideración que queríamos tener, hablar del trastorno de la fertilidad. ¿Qué es? El trastorno de la fertilidad, como ahí lo dice la placa, es la imposibilidad de concebir. Pero hay ciertas cuestiones que son importantes de esta definición, y es que la edad, como lo marcaba hoy al principio, y lo otro importante es de mantener relaciones cerca de la fecha de ovulación. La mujer tiene un periodo fértil que es muy corto, que es de alrededor de 48, 72 horas, que es desde la ovulación, unas horas antes y unos días antes, perdón, y unos días después. Entonces, en ese marco es que uno tiene. A veces la actividad laboral, el estrés, no permite tener en cuenta esto, y por ahí llegan al consultorio pacientes sumamente angustiadas, y por ahí es una cuestión solamente de poder sincronizar los ciclos en el momento adecuado. Por eso, no todo paciente que tenga esta inquietud va a terminar en un tratamiento. Claro. A veces es simplemente ordenar o dar ciertas indicaciones y ayuda al paciente a poder concretarlo.
un poco lo que decía antes, pero ¿cuánto de la vida de cada uno, cuánto se moviliza, cuánto puede llegar a generarse a partir de encontrarse con esta situación de infertilidad, de no poder conseguir un hijo? Para muchas parejas o personas solas es algo muy movilizante y ustedes se encuentran con eso, por eso trabajan de manera integral. Exacto. Para el paciente es sumamente difícil porque uno tiene un mandato social. Y esto es además de ser una cuestión de vida, es un proyecto personal y es un proyecto en pareja. Entonces, la fertilidad afecta todos los aspectos, porque afecta el deseo de ser madre, la visión que uno tiene como mujer, la relación que tiene con las amigas, si logra el embarazo una y la otra no. O sea, afecta todas las áreas y por eso es muy difícil abordarlo de manera solo. Nosotros somos un equipo donde está la psicóloga, especialista en fertilidad, donde está el ginecólogo, donde está el ecografista, donde todos tenemos en cuenta este concepto. El paciente no es un problema, el paciente es todo. Y en ese todo está incluido este deseo de llevar adelante un embarazo para tener un bebé en casa.